Hola amigos, bienvenidos a Épocas del Mundo. Hoy abrimos la puerta una vez más a nuestra sección Personas y Personajes para recordar a uno de ellos que se lo conoció con el apodo de El Vasco de la Carretilla y que comenzó su interesante historia a raíz de una apuesta entre amigos en la provincia de Santa Cruz donde residía. Pero mejor los dejo con el informe y nos reencontramos al final del mismo. Guillermo Isidoro Larregui Ugarte llegó a este mundo en Pamplona, Navarra, el 27 de noviembre de 1885 en el barrio de Rochapea y llegó a Buenos Aires con solo 15 años en 1900. Al inicio trabajó como marino, después en la Patagonia fue peón de una petrolera norteamericana en la que estuvo hasta 1935. Ya por entonces el vasco tenía unos 50 años, cuando partió desde comandante Luis Piedrabuena a la capital con una carretilla de madera como único equipaje. Estaba desempleado, cesanteado de la petrolera Ultramar de Mata Amarilla, subsidiaria de la Standard Oil. Conversaba con amigos que comentaban los nuevos récords publicados en los diarios. Ese año, durante una reunión con ellos, hizo una apuesta que le cambió la vida y que lo convirtió en uno de los personajes más excéntricos de la Argentina. En esa reunión les dijo que se animaría a cruzar toda la Patagonia a pie y llegar hasta Buenos Aires con una carretilla. Lo tomaron a broma y uno de ellos le trajo una carretilla. Más tarde, cuando vieron que se disponía a emprender el viaje y que la cosa iba en serio, se sorprendieron. También desafiaba a cualquiera de esos señores aviadores y automovilistas a hacer una travesía de esos lugares de la Patagonia a Buenos Aires caminando y conduciendo además una carretilla. Lo habían desafiado que no sería capaz de esa empresa tan ardua y eso al vasco lo envalentonó a emprender la epopeya. A los 5 días, el 25 de marzo, Larregui partió hacia Buenos Aires ante los comentarios de los incrédulos que pronto lo apodaron el loco de la carretilla. Lo esperaba en su derrotero más de 3.000 kilómetros de peripecias y aventuras. Así fue que, teniendo 50 años, partió para cumplir este sueño. Larregui era un hombre sencillo, fuerte y libre, que llevaba en su carretilla lo necesario para el cuerpo y encontraba en los caminos el aliento de su alma. En su camino, la solidaridad de la gente, especialmente de la colectividad vasca, hacía más tenues las peripecias que debía enfrentar, que no fueron pocas. El vasco de la carretilla poseía una sana curiosidad por descubrir lo desconocido. Le gustaba escuchar y hablar con la gente con la atención de los niños. Además conocía varios idiomas, al menos euskera, castellano, francés e italiano. En su primera y larga travesía, el 23 de mayo de 1936, llegó a Bursaco, el 24 a Avellaneda, donde el centro español lo agasajó con flores y cinta de colores alusiva a las banderas argentinas y española, y el 25 armó su carpa frente a la redacción de los diarios Crítica y Ahora, que publicaban titulares como «Gastó 31 pares de alpargatas en su caminata» o comentarios sobre la hazaña. En nombre del Club Argentino de Caminatas, se le hizo entrega de una plaqueta de oro y de un pergamino con lo que esta entidad premió la excursión del bravo Éuskaro. El vasco se había convertido en el personaje del momento. Con el correr de los días, luego siguió en función el teatro a beneficio, homenajes y más agasajos. Cuenta Patricia Halvorsen, autora del Vasco de la Carretilla, una historia patagónica real, que pronto el vasco supo que la popularidad no llega siempre con un pan debajo del brazo. Le costó muchísimo solventar las próximas expediciones que nunca tuvieron la difusión de la primera. Así fue que Isidoro Larregui recorrió a pie alrededor de 22.300 kilómetros y efectuó 4 caminatas. La primera inició en 1935 cuando tenía 50 años, partiendo del paraje de Cerro Bagual a 120 kilómetros del comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz, llegando a Buenos Aires 14 meses después. La segunda comenzó en 1936 desde Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires y la finalizó nada más ni nada menos que en la ciudad de La Paz, en Bolivia. La tercera caminata la realizó de Villa María, en la provincia de Córdoba, cruzando la cordillera de los Andes hasta Santiago de Chile. Finalmente, su cuarta y última caminata la efectuó desde Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires, hasta las cataratas del Parque Nacional de Iguazú, en Misiones, radicándose para siempre en ese hermoso lugar de la Mesopotamia. A esta altura del relato, más de uno querrá saber cómo era su compañera de viajes, la carretilla. Esta tenía la base de 70 centímetros por 110 centímetros y 30 centímetros de alto y contaba con los siguientes objetos: una carpa de 2,5 metros por 2, una cama plegadiza, un colchón y una colcha. Además contenía una caja de herramientas completas, utensilio de cocina, un calentador y hasta un juego de lavabo, cepillos, brocha, navaja y provisiones.
Bien equipada sin duda es la carretilla, ¿no? La primera carretilla del Vasco se exhibe en el complejo museográfico Enrique Udaondo de Luján, donde Larregui la donó, según sus palabras, para que la gente sepa cómo he tenido que luchar para terminar este viaje. Las firmas de quienes se cruzaron el camino fueron borradas por el tiempo. La segunda la utilizó entre 1936 y 1938, haciendo un recorrido de Coronel Pringles hasta Bolivia. Con respecto a la tercera, se le hicieron amigos de Trenquelauquen y Beruti en 1943 y terminó 6 años más tarde en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, el lugar que sería su residencia definitiva. Se calculaba que en total ya había caminado más de 20.000 kilómetros. En su nuevo lugar de residencia se dedicó a ser guía de los primeros turistas que visitaban ese hermoso lugar. Su pintoresca hermosa casita sirvió de postal de sus últimos días. Sus restos descansan muy lejos de su casa en el sur, en el cementerio de Puerto Iguazú. Este vasco temerario y firme en sus decisiones murió el 5 de junio de 1964, cuando aún no había llegado a cumplir los 79 años. Se había convertido en un personaje de leyenda y a su alrededor se empezaron a armar los mitos. Según sus palabras, escritas el 17 de agosto de 1938, vivir el ritmo oculto de los campos abiertos llenos de sol, la emoción de la tierra argentina llena de generosidades. He aquí mi objetivo. Nadie me podrá quitar la dicha de ser dueño de mi propio destino. Se escribió después de su muerte, esperando un subsidio del gobierno que nunca llegó. Guillermo Isidoro se marchó para siempre. Tenía casi 79 años en un periodo en donde toda una generación estaba inventando una nueva juventud. Se murió como había vivido, pobre, en paz, consigo mismo, protegido por los sueños que había realizado, dejando en la tierra las cosas finitas para perderse en las infinitas sorpresas del cielo. Su hazaña, sin embargo, no solo ha merecido el libro de Harborsen y otro de Asensio Abeijón. También hay documentos, centros vascos y hasta un biopic que se llama Gora Vasco. Con los años, en 2005 fue inaugurado en Piedrabuena, justo el lugar donde había partido Larregui, un mural en su honor, y en 2017 la Municipalidad de Puerto Iguazú le puso el Vasco de la Carretilla a una plazoleta y lo inmortalizó en bronce junto al mapa de sus 4 viajes. Al igual que por casi siempre todos los lugares donde transitó, se erigieron monumentos y recordatorios a ese valiente y constante vasco que, fiel a su raza, cumplió lo prometido y más. Sin dudas, un claro ejemplo de perseverancia que se manifestó a lo largo de los años con sus memorables y hasta casi interminables caminatas por la Argentina, Chile y Bolivia, y que paradójicamente este hombre de la Patagonia finalizó sus días en un territorio verde y cálido. Así hemos recordado al Vasco de la Carretilla, en nuestra sección Personas y Personajes, aquí en Épocas del Mundo. Soy Dani Arese y los invito para recordar los hechos de la historia y sus personajes. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en estos contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.